tengan muy buenos días, ¿sí? A cada uno de ustedes, espero que todos estén bien, ¿sí? Hace mucho frío y al mismo tiempo estamos en una situación crítica respecto a esta pandemia, ¿no? Bien, primeramente preguntar al curso, ¿no? Este curso es un curso de actualización que por primera vez nosotros vamos a realizar. No nos invitaron nosotros, pero sin embargo, creo que tenemos que considerar que este curso como curso de actualización es para recordarlos todo lo que hemos ido viendo en la asignatura de contabilidad de sociedades. Este curso de actualización que vamos a hacer, ya, la pregunta es, ¿técnico superior, licenciatura o es a nivel general? El licenciado es a nivel general, es para ambos. Para ambos, ¿sí? Bien, entonces voy a hacer la parte teórica, ¿sí? Toda la parte teórica y veremos cómo lo vamos a realizar la parte práctica. Usted sabe muy bien que en la materia de sociedades no solamente es un tema, ¿sí? En realidad son varios temas y les voy a dar a conocer para algunos compañeros que durante el segundo año han llevado sociedades, pero seguramente no lo han tomado mucha importancia, ¿no? Y recién estamos empezando a entender, querer entender, y recién estamos empezando, diremos, a ver qué verdaderamente sí yo he atendido, no he atendido, me han enseñado bien o no me han enseñado bien. Bien, vamos a hacer la parte teórica, ¿ya? Primero, entender que la contabilidad de sociedades, así como su nombre indica, Recording ¿ya? in progress. Contabilidad de sociedades. ¿Qué es la contabilidad primero? Para nosotros es un sistema de información donde nos va a permitir dar información de toda la situación financiera para tomar decisiones. Y en este caso, nosotros en contabilidad de sociedades vamos a realizar la contabilidad de las diferentes organizaciones o empresas que existen en nuestro entorno. Todo está enmarcado en el Código de Comercio, ¿sí? La parte legal y la parte contable está en las normas contables, ¿sí? Y en base a eso nosotros hemos ido viendo. Primero, la materia de contabilidad de sociedades, en primer lugar, tiene distintos temas, ¿sí? Como estudia la contabilidad de las organizaciones o de las sociedades, va cada, cada, cada sociedad en realidad va a tener su propia característica. Durante todo el año nosotros hemos visto la contabilidad, las sociedades colectivas, ¿sí? Las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple, las sociedades anónimas. Y hemos visto también la asociación accidental o cuentas en participación. Para nosotros, durante toda esa gestión, hemos podido llevar este tipo de sociedades, cada uno con sus propias características, ¿sí? Así como hemos visto cómo se constituye, cómo es su administración, de qué manera estas empresas, cuál es el objetivo, ¿no? De cada uno de estos, el objetivo es una sociedad mercantil, cuyo objetivo es obtener utilidades en todas y cada una de ellas, ¿sí? Pero como nosotros vemos cada una de ellas, entendemos que las sociedades que se van constituyendo, ¿ya? Se va a constituir de acuerdo a su naturaleza y a la actividad que va a realizar, ¿sí? Estas sociedades que vamos a verlo así en detalle hoy día, ¿qué sucede? Una vez que se constituyen, estas sociedades se transforman, ¿sí? Vemos el tema de transformación de sociedades.
vemos la fusión de sociedades. Hay situaciones donde las empresas tienen que fusionarse por u otro motivo, ¿no? Y también, así como las sociedades inician, también se disuelvan, se liquidan, ¿sí? Y de esa manera, si ustedes se han puesto a ver los contenidos mínimos de la sociedad de contabilidad de sociedades, casi nosotros tenemos todo este conjunto de temas, ¿sí? Y para poder entender que la contabilidad de sociedades en detalle, nosotros tendríamos que ver cada uno de ellas, ¿sí? Cada uno de ellas. ¿Por qué? Entendemos que el examen de grado no va a ser pues solamente un tema, pero para el examen de grado nosotros tenemos que prepararnos todo, ¿sí? Desde el principio hasta el final, que posiblemente cualquiera de ellos nos puede tocar. Entonces, para eso tengo que estar yo preparado y también tengo que estar ubicado qué es lo que realmente se hace. Esta en realidad ya es parte, diremos, hemos visto eso, contabilidad básica. Ahora vamos a ver parte de la contabilidad básica, pero ya enfocado en la contabilidad de sociedades, ¿sí? Cada uno voy a ir explicando, jóvenes, la parte teórica, siquiera para que tengan idea, que algunos, que nosotros en algún momento no lo hemos entendido y no lo hemos dado importancia, pero sin embargo, vamos a hacer eso, ¿ya? Y he recopilado los temas, ¿ya? Los más importantes que vamos a ir viendo, y así rapidito, ¿no? Que nos alcance, porque al final, imagínense, todo el año hemos llevado esto y quererlo tener en una hora es una situación bien compleja, ¿no? Pero sin embargo nos vamos a organizar para poder establecer la parte práctica también, ¿sí? Bien, entonces voy a empezar, ¿ya? Con esa situación de las sociedades colectivas y nos vamos a ir ubicando nosotros en cada momento, ¿ya? Bien, las sociedades colectivas jóvenes. Voy a ir por lo siguiente. Bien, las sociedades colectivas es una sociedad jóvenes, ¿ya? Una sociedad, directamente me voy a ir al concepto, conformada por dos o más personas, ¿sí? Por dos o más personas, ¿ya? Cuyo objetivo es de obtener utilidades. Uno. Dos, esta sociedad colectiva, ¿ya? Se caracteriza por tener una responsabilidad solidaria y limitada, ¿sí? En realidad, el objetivo de esta sociedad es obtener lucro, pero su responsabilidad es solidaria e ilimitada. Al margen de esto, ¿ya? De las sociedades colectivas, así como su nombre indica colectivo, es una sociedad más de, eh, de una reunión de personas de mucha confianza, ¿sí? Es una sociedad de personas conformados por círculos familiares o amistades de personas de confianza, ¿sí? Y la razón es que en esta parte
jóvenes, así como es una sociedad de personas, pueden conformar dos, mínimo dos, máximo, no hay un límite, ¿sí? Pero son sociedades que se van a establecer como una forma de coadyuvar al trabajo que ellos lo van a realizar. Pero el objetivo es la sociedad mercantil, de obtener utilidad. Les decía, es una sociedad de personas conformada por familiares, amistades o personas de confianza. La responsabilidad solidaria e ilimitada, ¿sí? En realidad todos están con la responsabilidad de que sí o sí tienen que ayudar en cualquier momento. Y es ilimitada porque esa responsabilidad, aunque mi capital yo haya invertido 100 bolivianos, 1000 bolivianos, 10.000 bolivianos, no tiene límite la responsabilidad. En este caso, este tipo de sociedades eh, tienen un riesgo, ¿sí? Aquellas personas que en realidad se dedican a este tipo de sociedades, algún momento puede ser que la empresa entre en quiebra, ¿no? Y para poder darle solución a la empresa, todos los que conforman la sociedad, lo que van a hacer es lo siguiente, entregar todo lo que más se pueda, ¿sí? Es decir, pueden vender sus bienes, pueden disponer de sus propios recursos, pero tienen que lograr salvar la sociedad, ¿no? Entonces, por esa razón se dice es ilimitada, el riesgo es alto, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, ya saben, ¿no? Toda empresa tiene que tener un nombre, ¿sí? Su denominación es razón social, puede estar anotado por el nombre completo, sociedad colectiva o sociedad colectiva abreviado, ¿no? El nombre puede ser el nombre de las personas quienes conforman. También podemos realizar un nombre genérico para la empresa de acuerdo al rubro que estamos trabajando o a la actividad. En este caso, por ejemplo, ¿ya? Fábrica de calzados, Zamora Sociedad Colectiva. Está utilizando la abreviado, ¿no? Y aquí otro, fábrica de tejidos. El objetivo de este es hacen tejidos. Y están utilizando los nombres de las personas. Rojas y Solís, los apellidos, ¿no? Y directamente la razón social, sociedad colectiva, pero de manera literal el nombre completo. Y así podemos ver en otro aspecto, por ejemplo, sociedad colectiva, ¿sí? Colocando calidad, tejidos, hojas Solís, calidad, sociedad colectiva. ¿No? También se puede colocar como si son varios socios, ¿no? Podemos colocar el nombre de un socio y como son varios, no puedo colocar Pérez, Rojas, Alcón, Pacheco, todo eso no puedo colocar porque el nombre va a ser gigante. Entonces, de esa manera, dice Pérez y compañía, sociedad colectiva, ¿no? Entonces, de esa manera, yo voy estableciendo el nombre de mi sociedad. Bien, eso es un elemento importante. Otro elemento importante. En este tipo de sociedades jóvenes, cuando se constituye la empresa, ¿ya? Los aportes pueden ser mediatos, inmediatos y mixtos, ¿sí? Yo cuando digo aporte mediato, estamos hablando que el socio, en el momento de que se está realizando el contrato social o el acto de constitución, el aporte va a ser directamente, no en el momento, ¿sí? Cuando digo mediato, puede aportar, puede hacer su compromiso de hacer su aporte capital posterior a la firma del contrato del acta de constitución. Es decir, hoy día estamos firmando, pero nos estamos comprometiendo ¿a qué? Nos estamos comprometiendo a efectivizar en una fecha posterior, ¿sí? Ahí se compromete, diremos, hoy día firmamos, pero tenemos 30 días para poder aportar, o 90 días, o sea, mucho depende del acuerdo que los socios van a establecer el tiempo de entregar el aporte de capital.
Entonces, por ese lado, es un elemento importante. El otro elemento importante en este tipo de sociedades, ¿ya? ¿Qué sucede? Los aportes inmediatos. Estos aportes inmediatos es cuando en el momento de constitución, ¿sí?, se hace el aporte del 100% en el momento de que se está firmando esta acta de constitución. Y en ese sentido, ¿ya?, el aporte inmediato no tiene ningún compromiso posteriores. ¿Por qué? Porque se está realizando en el momento. Y también se puede hacer aportes mixtos cuando el socio realiza, puede ser un 30% en la primera parte, ¿sí?, en el momento de la constitución, de la firma del contrato, y un compromiso por el saldo o por el porcentaje que el socio esté realizando, ¿no? Entonces, esos tres tipos de aportes jóvenes son importantes en este tipo de sociedades. Entonces, vamos viendo eso. Y estos aportes de capital que los socios realizan pueden ser en efectivo, pero también pueden ser en bienes. Mucho depende de la necesidad de la sociedad y mucho depende cómo se van a acordar. Por ejemplo, si nosotros vamos constituyendo nuestra empresa, en algunos casos se empieza de cero, ¿no? Pero para poder equipar a la empresa, a veces necesitamos un escritorio, necesitamos una computadora, necesitamos estantes, y los socios pueden ver esa necesidad y entregar en esos bienes, ¿no? O necesita, diremos, una oficina, o necesita un terreno, también puede entregar como parte de su capital, ¿no? Entonces, de esa manera se va haciendo los aportes de capital. En este caso, no hace nada. En esta parte del aporte de capital es muy importante, y dependiendo mucho cómo se va a establecer, si van a ser inmediatos, y de esa manera se van a lograr, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la administración en este tipo de sociedades jóvenes es importante, ¿no? Pueden manejar los mismos socios, pero también pueden delegar a terceras personas. Y eso mucho depende de la toma de decisiones de los socios, ¿sí? Y esto está bien establecido en el Código de Comercio en su artículo 175, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver de esa manera y vamos a entender que la administración lo pueden realizar ellos. En el caso extremo, pueden delegar a terceras personas según la especialidad, ¿no? Bien, la Constitución, jóvenes, su Constitución, todos, no solamente este tipo de sociedades colectivas, su Constitución, jóvenes, tanto para una sociedad colectiva, una sociedad, una SRL, una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, ¿sí? Para todos es similar, la única diferencia es el acta de constitución. Para su constitución, primero se tiene que hacer el acta de constitución. Posteriormente, para que nuestra empresa sea legalmente establecida y cumpla todos los requisitos, se tiene que hacer primero la inscripción a Fundempresa, donde ahí voy a sacar mi registro de comercio, y eso va a ser el documento que va a avalar que mi empresa en realidad es legal. No solamente ahí termina, sino también posteriormente a eso tengo que inscribir a impuestos nacionales para poder tener mi NIT, ¿sí? Y luego se va haciendo la inscripción al Ministerio de Trabajo para tener el registro de empleados, obligatorio de empleados, ¿sí? El Ministerio de Trabajo, hago mi trámite y lo saco el ROE. Posterior a eso, lo que tenemos que hacer es sacar una licencia de funcionamiento
y con eso ya estamos de alguna manera ya con los documentos para que nuestra empresa pueda funcionar. Luego, yo necesito que mi trabajador tenga seguro y lo voy a tener que anotar en la Caja Nacional de Seguro o en algún seguro social que exista dentro del país, ¿no? Y también no tengo que olvidarme que mi trabajador necesita, me va a ayudar a trabajar y este señor, de alguna manera, su esfuerzo está dedicado a la empresa y tengo que darle una seguridad respecto a una renta de vejez. También tengo que inscribirlos a las AFPs, ¿no? Entonces, son esos pasos que nosotros tenemos que dar para que nuestra empresa esté constituida legalmente. En ese sentido, jóvenes, no solamente es para sociedad colectiva, es para todas las sociedades que nosotros conocemos. Es el mismo procedimiento, no hay ningún tipo de variación. La única variación va a ser el acta de constitución y su razón social. Si va a ser sociedad colectiva, si va a ser SRL, si va a ser sociedad anónima o va a ser una encomandita simple o una encomandita por acciones, dependiendo mucho cómo se va a hacer. Eso es lo único que va a cambiar, pero el procedimiento es de esa manera. Entonces, para todas las sociedades que en realidad lo vamos estableciendo, vamos vamos a entender de esa manera, ¿no? Entonces, bien, esa primera parte a nivel general de lo que es sociedad colectiva, me voy a pasar un poquito ahora a una sociedad de responsabilidad limitada. Bien. Bien, ahora vamos a ver lo que es una sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, eh, en realidad, la sociedad de responsabilidad limitada jóvenes, ¿ya? Tiene un elemento bien importante en el sentido de que las sociedades de responsabilidad limitada jóvenes, ¿ya? Es una sociedad con características de sociedad de personas y sociedad de capitales. Es una sociedad intermedia. Ahí no me permite abrir. Lick, te cuento que no está abierta la carpeta aún, dice. Ahora ¿Sí? sí. Ahora sí. ¿Ahora? Dice, ahora sí, Estamos perfecto. bien. Nosotros, bueno, la parte histórica ustedes ya lo van a entender. Lo más importante vamos a dar. Bueno, surge en los siglos XVII, XVIII, ya para contrarrestar la sociedad responsable limitada, surge para contrastar la responsabilidad que se establecía en una sociedad colectiva. En una sociedad colectiva, la responsabilidad era ilimitada, ¿sí? Donde el socio, para poder mantener la empresa en marcha, sí o sí, su responsabilidad no tenía un límite. Si tenía que por salvar o para que tenga una empresa en marcha, tenía que vender sus bienes, tenía que entregar todo su capital, tenía que hacerlo, ¿sí? Porque al final era una, una responsabilidad ilimitada. A consecuencia de eso, para minimizar el riesgo de este tipo de sociedades, surge la sociedad de responsabilidad limitada. Aquí en Bolivia, ya en 1940 se va a iniciar, ya estableciéndose en el Código de Comercio, donde
se va a empezar, digamos, a trabajar la sociedad de responsabilidad. ¿Pero qué es la sociedad de responsabilidad limitada, jóvenes? La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad conformada por personas y conformada por capital, ¿sí? En este tipo de sociedades jóvenes, ¿ya? El objetivo es lucrar y la responsabilidad solamente es hasta el monto de aporte de capital, ¿sí? Es una sociedad intermedia, les decía hace rato, porque prioriza la parte del capital y prioriza la parte de la sociedad de personas. En ese sentido, varios autores definen, ¿no?, que la sociedad de responsabilidad limitada es la unión de dos o más, de dos hasta 25 personas jóvenes, escúchenme. Mínimo 2 personas, máximo 25 personas pueden conformar una sociedad de responsabilidad limitada. La responsabilidad, como les decía, solamente responde al monto de sus aportes, a diferencia de las sociedades colectivas. En las colectivas, en realidad, ¿qué va a suceder? La responsabilidad va a ser ilimitada y el riesgo es alto, mientras en este caso, aquella persona que aporta su capital, ya sea en mayor dimensión, también va a tener mayor responsabilidad. Y si va a hacer un aporte en menor dimensión, su responsabilidad también va a ser menor, ¿no? Pero también tiene ventajas y desventajas. ¿Por qué? En el caso de la distribución de utilidades jóvenes, ¿ya? ¿Qué sucede? Cuando tiene mayor aporte de capital, también va a llevarse mayor porcentaje de las utilidades que se van a distribuir. Bien, eso diremos la parte elemental. Y una de las características es, primero, ¿no? El capital está dividido, jóvenes, en una sociedad de responsabilidad limitada en participaciones iguales, acumulables e indivisibles. ¿Qué quiero decir con esto? El aporte de capital está dividido en cuotas de capital. Eso quiero que lo entiendan, ¿sí? Es decir, se va a establecer cuotas de capital ya sean de múltiplos de 100, 10, 1000 y así sucesivamente, ¿no? Y cada cuota de capital tiene un valor determinado. Por ejemplo, vamos a tener 300,000 va a ser nuestro capital, pero establecidos en 300 cuotas de capital, cada uno a 1000 bolivianos. ¿Se dan cuenta? O sea, se divide y quien quiere ser partícipe de esta sociedad, lo que tiene que hacer es comprar o depositar el valor de las cuotas de capital. Si yo quiero 50 cuotas de capital, seguramente va a ser 50,000. No puedo dividir, por eso dice indivisible. No puedo decir, yo quiero una cuota de capital, voy a dar 500 y posterior voy a pagar. No, es indivisible. Sí o sí tiene que hacer un aporte al monto definido según las cuotas de capital que en el momento de constitución lo han establecido. Por otro lado, hemos dicho, esta sociedad está constituida de 2 hasta 25 personas jóvenes. No puede pasar más de 25 personas. Por un lado. Por otro lado, de acuerdo al Código de Comercio, en este tipo de sociedad de responsabilidad limitada, determina que todas las SRLs, ¿sí?, y también las anónimas, tienen que tener una reserva legal. Esto del 5% hasta 50%. Mucho depende la toma de decisiones de los socios quienes van a determinar la reserva legal, ¿sí? En esta cuestión, jóvenes, de la reserva legal, ¿ya?, no siempre, estos pueden realizarlo en sus reuniones de socios, determinar, pero en algunos casos
no siempre lo van a indicar que tiene que ser una reserva legal. Pero, como responsabilidad, el contador, ¿qué tiene que hacer? Si no hay ninguna instrucción de un 50, 20%, 30%, automáticamente el contador tiene que hacer la reserva legal según la norma, lo mínimo que es el 5%. ¿Sí? Y es así que en este tipo de sociedades tiene que establecerse. Por otro lado, en las sociedades de responsabilidad limitada jóvenes, ya, el capital tiene que aportarse el 100% en el momento de cuando se esté realizando el contrato o firmando el acta de constitución, ¿sí? No existen los aportes mediatos. Aquí directamente en este tipo de sociedades, los aportes mediatos no existen, solamente es inmediato. En el momento de que se está estableciendo el acta de constitución, ¿no? De esa manera entonces nosotros vamos manejando esta situación. Bien, aquí ustedes ya lo conocen, el nombre es importante, les habíamos dicho, ¿sí? Ahí se puede abreviar, se puede colocar el nombre completo, Sociedad Responsable Limitada, pero también podemos colocar limitada o abreviado limitada, directamente, ¿no? Entonces, en esa parte no hay mucho problema, ¿sí? La constitución de una sociedad de responsabilidad limitada es el mismo procedimiento que nosotros hemos visto en sociedades colectivas, ¿sí? La administración jóvenes. En esta parte, la administración casi similar a lo que se hace en una sociedad colectiva. La administración se puede delegar la parte de la gerencia a los mismos socios, pero también se puede delegar a una tercera persona para que pueda realizar los procesos administrativos, ¿no? Puede ser por tiempo fijo o por tiempo indefinido, pero eso no quiere decir que se puede quedar todo el tiempo. Puede ser removido dependiendo mucho sus responsabilidades y su gestión que el administrador va a realizar, ¿no? Y eso según el artículo 176, 77, 78, puede ser cambiado por el mismo directorio de la sociedad. En realidad, en este tipo de sociedad de responsabilidad limitada, existe un directorio, delegados por el consejo, delegados por una asamblea de socios, ¿no? Entonces, y ellos son los que van a determinar toda esta situación. Bien, entonces, esto es parte, no les voy a dar esto. Vamos a ver otro tipo de sociedad. Bien, ahora vamos a hablar de una sociedad anónima, jóvenes, ¿ya? Las sociedades anónimas jóvenes son sociedades que, un ratito. ¿Dónde estás? ¿Están viendo en la diapositiva Sociedad Anónima? Sí, dice. ¿No? Correcto. Bien. En esta parte, sí, ¿no ve? Bien. Cuando nosotros hablamos de sociedades anónimas, ¿ya? Es una sociedad donde muy diferente
a una sociedad colectiva o una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Sus características en realidad son bien definidas, ¿sí? Por el hecho de que en este tipo de sociedad, ¿ya? Así como su nombre indica, ¿no? Son sociedades anónimas que no tienen, diríamos, son sociedades anónimas, ¿ya? Que no tiene el nombre personal de ningún socio, ¿sí? Ya que está representado por su capital expresado en acciones, ¿sí? Es decir, que si bien, diremos, una SA se va conformando, sí o sí, lo único que le va a mostrar como elemento fundamental es el capital. Y ese capital, como le decía, se expresa en acciones, ¿no? Y eso es, diremos, que lo va a establecer una sociedad anónima. No va a haber acá, como en una sociedad colectiva, sus nombres de las personas, no va a haber el nombre o el apellido de las personas como nombre, solamente van a tener un nombre genérico de acuerdo a la actividad que lo van realizando, ¿ya? Y de esa manera se va a establecer. A ver, solo voy a hacer una lectura, ¿no? Según el autor Barton, indica, ¿no? Que la sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, ¿sí? Suministrado por accionistas, responsables solamente al monto de su respectivo aporte, administrado por un mandatario, un mandato revocable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad las sociedades anónimas son empresas jurídicas, ¿sí? Cuyo elemento fundamental es el capital autorizado suministrado por acciones y al mismo tiempo quiénes son parte de esas acciones, aquellos que en realidad que compran las acciones y se van a denominar accionistas, ¿no? El Código de Comercio, jóvenes, en el artículo 217 indica, ¿no? En las sociedades anónimas el capital está representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada hasta el monto de las acciones que hayan suscrito. Cada socio o cada accionista compra acciones y compra para ser partícipe de esa sociedad, pero no van a hacer una lista de socios, ¿sí? Porque al final no tiene, diremos, valor, diremos, el nombre de la persona, porque es considerado anónimo, y de esa manera nosotros lo vamos a entender. Las características de la sociedad anónima, ¿sí? Ya les había indicado la primera parte que está representado el capital por acciones. Alguna empresa de sociedad anónima cuando se constituye, lo único que hace, señores, se vende acciones en tal empresa. Y cada acción a 10.000 bolivianos. Entonces, quienes quieren ser partícipe van a comprar esas acciones y esos que compran acciones se van a volver accionistas, ¿no? Bien. Por otro lado, también la responsabilidad de los socios queda limitado al monto de las acciones que se hayan suscrito. Otro elemento importante, en este caso, se mantiene la reserva y la identidad de los socios. Si ustedes van a ir, aquí en Bolivia hay pocas empresas anónimas, de sociedades anónimas, por ejemplo, la banca, por ejemplo, aquellas empresas corporativas, por ejemplo, Coca-Cola, por ejemplo, Pepsi, son corporativas, ¿no? Pero no van a ver el nombre del dueño o de los socios. Siempre va a estar sociedad anónima, y no va a tener, digamos, ningún nombre. A diferencia de las SRLs, ya, la transferencia de las acciones es libre, es decir, si uno compra acciones, ¿ya? Esas acciones que yo tengo puedo pasar a otra persona, o sea, puede ser la transferencia, y es libre, no hay ningún tipo de
conflicto en esta parte, ¿no? Pero mientras en una SRL jóvenes, cuando yo adquiero una cuota de capital, no puedo yo hacer la transferencia fácilmente. Las cuotas de capital va a estar al nombre de la persona y de esa manera hasta el último va a estar. Y quiero hacer la transferencia, tengo que hacer diferentes procedimientos administrativos para hacer la transferencia de la cuota de capital. Mientras en esto, cuando nos otorgan las acciones, y las acciones que son para nosotros, es un título valor, ¿no? Que lo voy a agarrar que son, diremos, 10 acciones. Entonces puedo pasar a otra persona así, de manera directa, ¿no? Esas acciones pueden ser al portador, ¿no? Entonces, así y puede realizarse ese tipo de transferencia. Bien, cada acción suscrita deberá estar pagada por lo menos el 25% de su valor en el momento de celebrarse el contrato constitutivo. Es decir, cuando nosotros queremos iniciar la actividad, constituimos la empresa, quienes, diríamos, están comprando las acciones, lo mínimo, tienen que efectivizar el 25% para poder llevar adelante el inicio de la actividad. La comparación de las SRLs, en las SRLs indica que el 100% tiene que aportar el capital para poder iniciar las operaciones. En realidad, este tipo de sociedades ya anónimas tiene pues como elemento fundamental la junta de accionistas, ¿sí? Esta junta de accionistas es el órgano deliberativo de la sociedad, ¿sí? Los accionistas son quienes van a hacer que la sociedad vaya a trabajar de manera correcta, ¿ya? Pero en este tipo de sociedad, estas juntas de accionistas o reuniones de accionistas, ¿ya? Eligen un directorio, ¿sí? Es decir, una mesa directiva para la administración, ¿sí? Ellos en realidad van a elegir un directorio desde un presidente, un secretario, un vocal, y así dependiendo mucho cómo va a estar estructurado la empresa, ¿no? Y esa directiva va a ser quien va a administrar todos los recursos de la empresa, es decir, empezando, o sea, es responsable de la administración. Ellos van a delegar la parte administrativa, ellos van a delegar la parte de la gerencia, pero los responsables al final va a ser esa junta de directorio, ¿no? Entonces, y ahí va a existir también un grupo de síndicos que se van a dedicar exclusivamente a la fiscalización, ¿ya? Entonces, eso diremos respecto a lo que son una sociedad anónima. Un momentito, vamos a recordar qué son las acciones. A ver, la pregunta para ustedes. ¿Qué serán las acciones? ¿Se han dormido? ¿Se durmieron? Bien. Jóvenes, las acciones son títulos y valores, ¿sí? Que expresan, ¿ya?, una inversión en términos monetarios, ya sea una cuota parte del capital de una sociedad, ¿sí? Acciones. Y aquella persona que adquiere acciones, por lógica, se va a denominar accionistas, ¿se dan cuenta? Esas personas que van a adquirir, ya sean personas naturales o ya sean personas jurídicas. Cuando nosotros hablamos de personas naturales, son aquellas personas, o sea, las personas naturales pueden adquirir acciones,
Son esas personas comunes que no tienen ninguna responsabilidad frente a ninguna institución o alguna responsabilidad respecto a empresas constituidas, ¿no? Pueden comprar cualquier persona, pero también pueden comprar acciones las personas jurídicas. ¿Qué quiero decir con eso? Las personas jurídicas son aquellas personas que tienen responsabilidad con una institución, ya sea pública, privada, pero es jurídico, puede adquirir, no hay un límite, ¿no? Entonces, nosotros mismos podemos adquirir como personas naturales las acciones, dependiendo mucho de la disponibilidad de los socios, ¿no? Bien. Entonces, de esa manera nosotros vamos a entender acciones y accionistas. Bien. La junta de accionistas, ya les he explicado, es la reunión de socios, ¿sí? Donde van a determinar decisiones, ¿sí? Eso no hay mucho problema. Por otro lado, esta junta de accionistas van a establecer un directorio, su responsabilidad es la administración, ¿sí? Y al finalizar el periodo, en realidad van a tener que presentar su informe, ¿sí? Dentro de esto tenemos dos tipos de junta de accionistas, la junta de accionista ordinaria y la junta de accionista extraordinaria, ¿no? La ordinaria se realiza una sola vez al año, ¿sí? Donde se considera temas exclusivamente sobre el funcionamiento de todos los recursos de la sociedad. En esa junta de accionista ordinaria es una reunión única que se va a llevar a cabo cada principio de gestión, donde van a hacer un informe anual respecto a cómo han sido los resultados de la sociedad. Y ahí van a determinar, ¿no? Si se va a distribuir los dividendos, ahí van a determinar, como les decía hace un momento, ¿no? En las sociedades anónimas también la norma, el Código de Comercio, nos indica que tenemos que hacer una reserva legal. Esa reserva legal tiene que estar entre el 5% y el 50% de las utilidades ganadas, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, también en las sociedades anónimas jóvenes podemos nosotros hacer reservas voluntarias, reservas para capacitación, reservas para algunas situaciones, diremos, de las empresas, por ejemplo, para prever algunos problemas que se van a dar dentro de la empresa, y así pueden tener distintos tipos de reservas, ¿no? Y de esa manera, en esta junta de accionistas ordinarias, ¿sí? Se va a establecer ese informe. Ahí también van a elegir el directorio, ¿sí? Y ahí también se les va a dar la responsabilidad a los mismos síndicos quienes van a fiscalizar la sociedad. En esa instancia de ese directorio es que los accionistas van a poder determinar elementos fundamentales de la sociedad. Pero también existe la Junta de Accionistas Extraordinarias. Estas asambleas extraordinarias se pueden realizar dependiendo mucho de la necesidad o los problemas que tenga la sociedad. Puede ser 2, 3 al año, 4, 5 al año, dependiendo mucho del momento en que nuestra sociedad esté necesitando, ¿no? Entonces, en estas juntas extraordinarias se modifican estatutos, ¿sí? Se trata de la emisión de acciones, ¿sí? Ustedes saben bien que al principio se emite acciones, pero por necesidad en algún momento se toma ese tema para poder ver si las acciones se puede aumentar o pueden disminuir. Mucho depende de los resultados, ¿no? En esta junta de accionistas también se puede disolver o transformar la sociedad. Y así, de esa manera, en realidad,
es el ente deliberativo para poder que esta sociedad vaya de manera correcta en su funcionamiento, son las juntas de accionistas, representado por un directorio. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender que las sociedades anónimas tienen su representación y su administración delegados en sus juntas y en sus directorios. Bien, vamos a seguir. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, o estoy no está haciendo entender? No, Lice, siga nomás. Bien. Está bien, dice, está bien, dice. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de las acciones. Hemos dicho que las acciones jóvenes ya son títulos, valores que representan un valor monetario ya de una cuota de capital, ¿sí? Hay acciones al portador, ¿sí? Y hay acciones nominales. Cuando yo digo acciones al portador, es que esa acción no tiene el nombre del propietario que ha comprado las acciones, solamente es una acción directamente al portador, y quien tiene a la mano estas acciones tiene el derecho de ser partícipe en todas las acciones que la sociedad va realizando, ¿sí? Entonces, esta parte es importante, ¿no? Que las acciones al portador es una acción que la persona que lo tiene va a poder representarse por sí mismo con todos los derechos que un accionista no tiene, ¿no? Va a poder participar en todo. Y las acciones nominales, ¿ya? Son acciones que llevan el nombre de cada una de las personas que se han suscrito y han pagado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no puede haber, nadie puede, la persona que está su nombre completo, esa es la persona que puede participar y tiene el derecho de estar en todas las actividades o las reuniones que tiene la sociedad. Entonces, esas dos partes, como acciones, vamos a entender que existe al portador y acciones nominales. Por otro lado, también vemos, al margen de estas acciones al portador y acciones nominales, existen acciones preferenciales y acciones comunes o normales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, cuando van a hacer el ejercicio, ahí van a plantear, ¿no? Si son acciones comunes o acciones preferenciales. ¿Qué son las acciones preferenciales? Primero, son acciones que son emitidos por un valor nominal de la acción, y estas va a tener un tratamiento especial respecto a la distribución de dividendos, ¿sí? Por eso se denomina acciones preferenciales. De alguna manera, saben ustedes, ¿no? Cuando se constituye una sociedad anónima, lo primero que vamos a tener va a ser el capital autorizado, ¿sí? Ese capital autorizado que va a ser, por ejemplo, 1.000.000, ¿no? Y cada acción va a tener el valor de 2.000, ¿ya? Cada acción, su valor nominal 2.000. Pero la empresa va a definir de las 2.000, así sería. A ver, si yo tengo 1.000.000, ¿ya? 1.000.000 dividido entre 2.000, voy a tener 500 acciones, ¿sí? 500.000 acciones, ¿no? Entonces, puedo decir que el 30% va a ser acciones preferenciales a las primeras 10 personas que van a comprar, ¿sí? Su valor nominal va a ser 2.000, pero el 30% va a tener acciones preferenciales, por el hecho de que
son los primeros, un ejemplo, ¿no? Y las acciones comunes o normales son aquellas que se entregan, se van a emitir al mismo valor de cualquier acción, es decir, 2.000 bolivianos, pero no va a tener ninguna preferencia, ¿sí? Solamente se va a establecer de acuerdo de acuerdo a las políticas de la empresa y se va a establecer de acuerdo al capital autorizado, ¿no? Entonces, esto, ¿quiénes lo van a definir al final para su distribución de utilidades? Va a ser la asamblea de socios, quienes indicarán, ¿no? Bueno, las acciones preferenciales, si al accionista le toca como dividendo 100 bolivianos por cada acción, en esa parte serán pues acciones normales, pero para los preferenciales, ¿sí? Acciones preferenciales va a ser a 120, entonces lo van a ir definiendo en esas juntas de accionistas, ¿no? Bien, nosotros en esta parte, jóvenes, vamos a entender y vamos a ver su constitución. Bueno, es como la anterior hemos visto, pero la diferencia va a ser que son acciones, ¿sí? Dentro de estos, jóvenes, ya, para su constitución, nosotros siempre vamos a tener un capital autorizado, ¿sí? Ese capital autorizado es el capital, con cuánto de capital va a iniciar la sociedad. En este caso, mi capital autorizado es 2 millones, ¿sí? Dividido entre 1.000 acciones, ¿sí? 1.000 acciones, y cada una de estas acciones va a tener el valor, su valor nominal de 2.000 bolivianos. Y esto se va a disponer, este capital autorizado, mediante los medios de comunicación de circulación nacional para su venta, ¿no? Si la empresa X, sociedad anónima, dispone la venta de 1.000 acciones y quienes desean pueden hacer la compra, que su valor nominal es 2.000 bolivianos. Entonces, aquellas personas que se van a querer adquirir, van a tener que ir a primero suscribirse, ¿sí? Y después de suscribirse van a pagar, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la constitución de una sociedad, primero se va a establecer con el capital autorizado. Se va a comunicar y se va a establecer para la venta. Luego, una vez que tengamos el capital autorizado, tenemos el capital suscrito, ¿sí? ¿Y qué es el capital suscrito? Su nombre bien claro dice, ¿no? Suscrito. Es el compromiso que realiza la persona que va a adquirir las acciones, ya sea mediante un documento de compromiso para su posterior cancelación, ¿sí? Entonces, la empresa ha emitido 2.000 acciones, entonces aquí las personas que están interesadas van a ir a la empresa y van a ir a suscribir. Señores, yo voy a adquirir de las 1.000 acciones solamente 10 acciones, que esas 10 acciones equivalente a 2.000 va a ser 20.000 bolivianos. Entonces voy a hacer el compromiso de que me estoy adquiriendo 20, claro, estoy adquiriendo 10 acciones, eso va a ser el compromiso, y seguramente me van a dar el documento para que posteriormente yo haga la cancelación. A eso se denomina capital suscrito. Y luego tenemos el capital pagado. Una vez que he suscrito, que me he comprometido que voy a hacer la compra de 10 acciones, yo como persona que voy a ser accionista, tengo que ir a pagar, ¿sí? En las sociedades anónimas, ¿qué sucede? Casi, sí, las sociedades anónimas no te reciben en efectivo, todo es mediante banco,
¿sí? Entonces, aquel que se ha suscrito, que adquirir las acciones, tiene que ir al banco y hacer el depósito respectivo por la adquisición de las acciones. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos, antes de constituir, iniciar la actividad, tenemos capital autorizado, capital suscrito y capital pagado cuando inicia esta situación. No sé si tuvieran alguna pregunta antes de pasar un poquito más. ¿No? Está bien, Licenciado, una consulta. Adelante. Buenos días, licenciado. Respecto a lo que es, por ejemplo, hay un monto de 1000 acciones y una sola persona podía adquirir, digamos, unos 100 acciones o solo puede adquirir una sola acción, una persona. No. Las personas, como hemos dicho, ¿no? Pueden adquirir las personas naturales, pueden adquirir las personas jurídicas. Cuando se dispone de estas 1000 acciones, las personas, de acuerdo a su disponibilidad de efectivo, pueden adquirir. Por ejemplo, de estas 1000 acciones, usted quiere ser parte de esta sociedad, puede adquirir 100 acciones, o puede adquirir 500 acciones, ¿no? Por eso a veces se habla de accionistas mayoritarios, accionistas que tienen mayor porcentaje de participación. Puede, o sea, no existe un límite, no hay una norma que diga, usted solamente puede uno. No, mucho depende de su disponibilidad respecto a lo que es el efectivo, ¿no? Eso es, se establece de esa manera, ¿no? Entonces no hay un límite. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado, una pregunta más. Esta sociedad anónima, ¿por cuántas personas está conformado? Por decir, el SRL es de 2 a 25 personas, ¿no? Bien, en este tipo de sociedad no existe una cantidad máxima, ¿sí? Pero sí o sí va a delimitar o se va, diremos, a encaminar al monto de acciones que van a adquirir. Por ejemplo, aquí hemos dicho que su capital autorizado es de 2 millones, ¿no ve? Dividido entre 1000 acciones. Son 1000 acciones que tiene la empresa para su venta y cada uno va a vender a 2000, ¿no ve? Entonces, imagínense que estas 1000 acciones, tres personas, ¿no? Uno 300, el otro otros 300, el otro 300. Entonces, tres personas pueden ser los accionistas. Pero también puede haber, ¿no? En algunos casos de que no compran en cantidades, pueden comprar, diremos, uno comprará pues 5, el otro comprará 10, y según eso se va a ir estableciendo la cantidad de accionistas. O sea, no hay un límite, no hay algo que pueda decir solamente hasta, solamente el factor determinante para la cantidad de socios que va a tener o accionistas que va a tener va a ser el cumplimiento de la compra de las acciones según la cantidad, ¿no? Por ejemplo, la cervecería. La cervecería es una empresa grande y sus accionistas son pues varias personas, pueden ser unos 500 personas, 700 personas, ¿no? Pero son accionistas y solamente ellos esperan, diremos, la retribución de lo que es la utilidad. Entonces, no hay un límite. Gracias, licenciado. Bien. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Sí, licenciado, muy buenos días. Quisiera que tal vez me haga una aclaración, ¿no? Hace rato estabas comentando de que al momento de la firma de este contrato constitutivo de la sociedad,
la empresa, la sociedad anónima tenía que estar constituida, o en ese momento tendría que haber pagado el 25% mínimamente, ¿no? de su capital, tenía que estar pagado. Ahora, mi consulta era, licenciado, si ese capital, y si ese 25% que se aplica es sobre sobre las acciones que han suscrito, o estaríamos hablando directamente del capital autorizado de la sociedad anónima. Tal vez, licenciado, quisiera que puedan tener una aclaración, por favor, Lice. Bien, si nosotros hacemos un análisis y hacemos, sí, más que todo el análisis respecto al capital autorizado, en cualquier, ya sea capital autorizado o capital suscrito, tiene que tener un 25%, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a suscribir, o vamos a suscribirnos todos nosotros, ¿no? Vamos a hacer el compromiso de tener, digamos, cada uno 10 acciones. Pero como la norma dice que el 25% tiene que pagar sí o sí, y luego el compromiso lo hará por otros 30 días o por otros 60 días para pagar posterior, ¿sí? Entonces, pero aquella persona, primero, aquella persona que va a suscribirse va a tener que hacer la cancelación del 25%. ¿Para qué? Para que inicie operaciones. Si todos tenemos, todos tienen que cumplir eso, y automáticamente el capital autorizado se va a establecer con ese 25% igual, o sea, tanto el capital autorizado y tanto el capital suscrito tiene que tener el 25% para iniciar operaciones. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? O sea, tiene que haber el 25% aportado en el capital autorizado, ¿sí? Para iniciar. A pesar que el capital autorizado, jóvenes, es un capital que ya te están dando a la empresa para que pueda emitir acciones. Pero ese capital autorizado tiene que ser el 25% para su funcionamiento. Y los socios, o los accionistas, perdón, tienen que suscribirse, pero pagando anticipadamente el 25%. Luego tendrán pues un tiempo establecido para cancelar posteriormente. Por eso se llama capital suscrito. Ese capital suscrito es el compromiso que va a realizar. En su momento irán a pagar el 25% y luego se les dará un término para que puedan pagar posteriormente, ¿no? Entonces, así que este capital, nuestros 3 capitales van a tener que tener el 25% para iniciar operaciones. Porque en una sociedad anónima, jóvenes, ya, el capital autorizado es el capital que va a dar lugar al funcionamiento de la empresa. O sea, no va a haber, diremos, como es anónima, no hay dueños, no hay propietarios, todos son accionistas, pero sí o sí va a haber personas responsables que van a iniciar el proyecto de esa sociedad anónima y ellos van a ser ejecutar, ¿no? Entonces, de esa manera, diremos, está establecido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Lisa, una consultita más. De acuerdo al Código de Comercio, nos indica 2 formas de constituirse. Uno creo que es la constitución de manera pública. Hay otra que nos habla también de una constitución, creo que lo hacen de manera interna dentro de la sociedad anónima. Y o sea, la pregunta ahorita es, en todo caso, ¿vamos a ir aplicando estos plazos del capital autorizado, del suscrito y del pagado, de estos procedimientos para ambos casos, licenciado? Porque creo que para uno, creo que hay que estar esperando un momento para que se vayan autorizando, se vayan suscribiendo las personas. No, no sé, esa era mi pregunta, Alicia. Tal vez no lo ha tocado en este punto, pero... Bien. Sí, hay 2 formas de poder establecer una sociedad anónima. Una que es pública y la otra es de manera, como su compañero decía, interna, mediante personas que elaboran el proyecto y las mismas personas van a asumir, diremos,
las acciones que ellos van a ser autorizados por la autoridad competente. Ahora, ¿qué quiero decir? Dos formas de constituirse. La primera forma, la primera forma es pública. ¿Qué quiero decir con lo que es pública? Constitución pública, dice. Es decir, cuando la sociedad, dentro de una, o sea, ninguna sociedad va a surgir de la nada, ¿no ve? Ninguna sociedad va a ser alguien que ha creado y lo haya dejado. Siempre va a haber un grupo de personas quienes van a hacer el proyecto, ¿sí? Ese proyecto donde van a definir, ¿no? Nosotros queremos armar nuestra empresa, fábrica de calzados, pero va a ser sociedad, ¿no?, anónima. Para poder armar nuestra sociedad, ¿ya?, necesitamos ambiente, necesitamos materia prima, necesitamos maquinaria, necesitamos recursos humanos, necesitamos recursos para las operaciones. Van a establecer el costo de operaciones, ¿sí? Van a decir, señores, materia prima vamos a tener 500,000, maquinaria vale otros 1,000,000, los recursos humanos que van a trabajar durante 3 meses, 4 meses, hay que pagar, entonces va a ser otro 1,000,000, entonces van a hacer cálculos en su proyecto, ¿ya? Y van a hacer el trámite en la instancia que corresponde para poder obtener el capital autorizado. Una vez que se obtiene el capital autorizado, ¿ya?, si va a ser la constitución según una representación pública, ¿sí?, una constitución pública, ¿qué sucede? Van a ser autorizadas esas acciones y van a publicar a la sociedad. Y van a decir, señores, se vende 1,000 acciones en la empresa tantos a su valor tantos. Van a ir a publicarlo y van a recaudar ese capital, ese capital autorizado. Y eso se denomina lo que es constitución con un acto público, porque va a expandirse y va a ser vendido a personas que ni siquiera les van a conocer, pero van a ser accionistas. Mientras en una constitución ya más interna, donde existen 3 personas que han hecho el proyecto, ¿ya?, estas personas van a solicitar hacer aprobar el capital autorizado. Como es un proyecto de una fábrica de calzados, nos imaginamos así, estos señores lo único que se van a hacer es hacerse autorizar el capital autorizado por instancia pertinente, y una vez que está ya autorizado, los mismos socios o las mismas personas que han organizado van a ser las que van a adquirir esas acciones internamente. No va a haber necesidad de publicar para su venta, ¿sí? Eso diremos, esos 2 tipos de acciones se van a determinar cuando se constituye una sociedad anónima. No sé si está claro, no está claro. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que han leído un poco algunas preguntas que en realidad tuvieran algunas dudas. Lick, tal vez algo más, dice, con relación a los ejercicios, dice, te cuento que el tiempo se va a terminar ya, dice. ¿Ya? Bien, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, jóvenes, ustedes para hacer la práctica, ya no sé cómo podemos organizarnos. Yo sé que ya pasa el tiempo. ¿Qué momento tienen ustedes para poder hacer la práctica?
Licenciado, ¿sería tal vez en la tarde mismo programar para realizar los ejercicios de de los diferentes sociedades? Por favor, licenciado. Bien, vamos a hacer, no sé si ustedes tuvieran el tiempo para las 7 de la noche. Está perfecto, licenciado. Está bien, licenciado. Licenciado, está bien. Así todos, Está bien, licenciado. así todos van a estar libres Está bien, de todo, licenciado. no van a estar preocupados por quererse escapar. Entonces, esta tarde a las 7 de la noche vamos a continuar a hacer los ejercicios, vamos a hacer todo lo posible, una miscelánea de ejercicios que de alguna manera ustedes van a ir recordando, ¿ya? Entonces seguiremos. Bien. Después de las sociedades anónimas, nosotros tenemos las sociedades en comandita simple, ¿ya? Y bueno, voy a ir directamente, teóricamente, así, ya no voy a presentar las diapositivas, vamos a perder tiempo. Las sociedades en comandita simple, jóvenes, ¿ya? Es una sociedad conformada por 2 o más personas, ¿sí? Donde se caracteriza por 2 elementos. En esta sociedad en comandita simple existen 2 tipos de socios. El socio comanditario y el socio gestor o colectivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en la sociedad en comandita simple existe un socio que aporta el capital y existe un segundo socio quien va a operativizar la herramienta de trabajo, ¿sí? En nuestro país casi no hay mucho, no, así legalmente no hay, pero sí espontáneamente existe, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucede a aquellas personas que tienen su minibús, por ejemplo, ¿no? Ahí los dueños compran, pero delegan al conductor, a un chofer, ¿sí? Ese chofer lo hace trabajar durante todo el día y al terminar la tarde, lo único que hace es entregar los resultados o las rentas, ¿se dan cuenta? Pero ese chofer no es dueño de la herramienta de trabajo. El dueño de la herramienta de trabajo es otra persona, ¿no? Pero a eso se denomina, en otras palabras, sociedad en comandita simple, ¿sí? Cuando existen 2 socios, un socio comanditario, el que aporta el capital, el que aporta la herramienta de trabajo, y el socio gestor es aquella persona que va a hacer trabajar la herramienta de trabajo. Y en este caso, estos socios en realidad van a entrar de acuerdo, ¿no? El porcentaje de la utilidad que van a recibir, de acuerdo a los resultados. Entonces, eso diremos, comandita simple o comandita por acciones, es la única diferencia. Después, lo mismo, tiene los mismos procedimientos como cualquier otro tipo de sociedad, ¿no? Bien, después, ¿qué tenemos? Las sociedades, la asociación, ¿sí? La asociación accidental o cuentas en participación. Jóvenes, este no es una sociedad, sino es una asociación. Cuando yo digo una asociación, es que en esta parte ¿qué quiero decir? En esta parte, es una asociación, es una reunión, la asociación accidental, de personas que van a realizar, ¿sí? Que van a realizar, en esta parte, van a realizar una actividad mercantil, pero por un determinado tiempo, ya sea un mes, ya sea 2 meses, tal vez 3 meses, pero va a tener un límite. Se van a asociar personas naturales o personas jurídicas para realizar una actividad, ¿sí?
En este caso, no tiene que inscribirse no tiene que hacer el procedimiento como las sociedades que nosotros hemos visto para su constitución. En este caso solamente va a tener seguramente el contrato social entre las personas que van a participar y van a realizar la actividad. Y esa actividad va a tener un límite determinado, ¿no? Y de esa manera van a trabajar. En este caso, por ejemplo, es una sociedad accidental, es para una actividad específica. Y algún momento los que han estado junto conmigo en sociedades les decían, ¿no? Podemos nosotros hacer una asociación accidental, podemos traer un cantante del exterior, nosotros aportamos el capital o aportamos la inversión que vamos a hacer y ese cantante, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo en realidad va a trabajar el cantante? En una noche, en 2 noches ya va a estar, diremos, ejecutado la actividad. Pero sin embargo, hay que hacer diferentes tipos de actividades, ¿no? El contrato al artista, la publicación respecto a la actividad que vamos a realizar, la venta de entradas, y así, que va a durar unos 3 meses, y al tercer mes se va a ejecutar. Y al día siguiente termina toda la actividad, y esa asociación accidental va a cerrarse, y ya no va a haber esta asociación. ¿Por qué? Porque ya va a terminar, y todas las utilidades se van a distribuir, y ahí va a terminar, ¿no? Entonces, a eso se denomina asociación accidental, a la reunión de 2 o más personas para realizar una actividad a corto plazo, por tiempo, ¿sí? Pero no tiene la obligatoriedad de realizar los trámites respectivos como las sociedades que nosotros ya hemos visto. En esta parte, las sociedades accidentales que cuentan en participación pueden ser personas naturales o jurídicas. En algunos casos aquí en Bolivia ya existen asociaciones accidentales por 1 año, 2 años, 3 años, cuando las inversiones son altas. ¿Sí? Por ejemplo, el Estado pide que una construcción de un edificio, ¿sí? Va a ser unos 10 millones. Entonces, hay constructoras con pequeño capital y ese capital pequeño no puede, diremos, cumplir el requisito que piden esas empresas que quieren que construyan. Entonces, obligatoriamente, empresas pequeñas se van a asociar y van a hacer una asociación accidental, ya sean 3 empresas pequeñas o 5 empresas pequeñas, para lograr alcanzar al capital que ellos exigen, ¿sí? Una asociación accidental. Pueden armar, pero por un tiempo determinado. Una construcción estará pues entre 1, 2 o 3 años la construcción. Por esos 3 años se van a asociar estas empresas que van a manejar grandes capitales y se va a dar de esa manera, ¿no? Entonces, es así que la asociación accidental es una parte, diremos, de lo que es la sociedad, pero de manera más específica para un corto plazo, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, es así que la asociación accidental y las sociedades tienen esas características, ¿sí? Así como estas sociedades se han constituido en un momento, estas sociedades van creciendo, ¿sí? Van mejorando, van evolucionando, ya sea de manera positiva, ya sea de manera negativa, pero existe cambios. En la medida que van mejorando, ¿ya? Estas sociedades que nosotros hemos visto pueden transformarse, ¿sí? Por ejemplo, esta sociedad colectiva que yo en un momento he constituido, puede ser que le haya ido bien, ¿sí? Haya tenido buenos resultados, pero
Como sociedad colectiva no tiene mucha, digamos, participación a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, necesitas tener participación amplia. Entonces, en algún momento, esta sociedad va a determinar hacer la transformación de sociedad. Nosotros ya necesitamos que nuestra sociedad sea una SRL, ¿sí? Se va a transformar. Y para transformar jóvenes, cualquiera puede transformarse. Esta SRL puede transformarse en anónima, puede transformarse en colectiva, a la inversa, pero se puede transformar. Pero para hacer una transformación de sociedades jóvenes, ¿ya? La transformación es el cambio de razón social a otra nueva razón social. Pero lo primero el primer elemento para una transformación de sociedades tiene que definir la asamblea de socios, ¿sí? Tiene que ser aprobado en una asamblea de socios, todos los socios tienen que estar de acuerdo para hacer una transformación. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, cuando se define transformar la sociedad, ¿ya? Para su transformación, en asamblea de socios tienen que presentar el balance general. ¿Y qué es el balance general? Jóvenes. Se supone que el balance general es el documento que expresa lo que tiene la empresa en sus activos, en sus pasivos y en sus patrimonios. Y tiene que informar, ¿no? Va a decir, ay, señores, tenemos en caja 10.000. Señores, tenemos activos que tenemos un terreno que vale 1.000, tenemos un vehículo que vale 5.000, tenemos un mueble y enser que vale 200, así, ¿no? Entonces va a estar expresado ahí. Y nuestro pasivo también debemos impuestos, nuestro pasivo debemos al banco, debemos así. Va a estar expresado en todos. Y eso tiene que explicar en esa asamblea de socios. Pero al ver ese balance general, seguramente alguien va a ver y va a decir, miren, un vehículo que tiene valor de 5.000 bolivianos, pero ese vehículo sigue funcionando, no tiene problemas y su valor no es 5.000. Para transformar, en esa asamblea van a determinar el reconocimiento de valor jóvenes. Es decir, ese vehículo 5.000 no vale. Entonces, ese vehículo, según el valor del mercado, vamos a tener que reconocer, ¿no? Entonces, van a ir a preguntar el vehículo, el modelo del vehículo. Voy a ir al mercado, voy a ir al 10 de julio, voy a averiguar cuánto. Ah, no, son 70.000, no, son 100.000 bolivianos. Entonces, voy a tener que dar el reconocimiento de valor a cada uno de esos bienes que no tienen su costo real, ¿no? Entonces, para esa razón, se presenta a la asamblea de socios el balance general. Una vez que se presenta, van a hacer reconocimiento de valor de los bienes que no tienen el valor real. Y también ahí van a decir, señores, tenemos deuda. Antes de que se transforme la sociedad, tenemos que cancelar todas nuestras deudas, ¿no? Entonces, ahí va a ser la segunda fase, reconocimiento de valor. El tercer elemento, una vez que he reconocido los valores, voy a hacer los ajustes respectivos, ¿sí? Dándole el valor respectivo, y ahí voy a obtener tal vez alguna ganancia. Voy a definir si se distribuye o si se mantiene, ¿no? Y todo lo que tengo como pasivo lo voy a enviar, todo lo que tengo como activo lo voy a enviar a la nueva empresa. Si en realidad era sociedad colectiva, textil es sociedad colectiva, y nuestra sociedad va a ser textiles, sociedad responsable limitada. A la nueva empresa voy a mandar todos los activos y todos los pasivos también voy a enviar a la nueva empresa. Y a partir de eso, mi empresa yo ya estoy constituyendo, ¿no? Teóricamente, de esa manera les puedo explicar. Bien, seguiremos porque vamos a terminar
este elemento, y de ahí después vamos a quedarse ahí. La fusión de sociedades, jóvenes, la fusión de sociedades, como su nombre indica, ¿no? Se pueden unir 2 o 3 empresas. A eso se denomina fusión de sociedades. Esta fusión de sociedades es la unión de 1, 2 o 3 empresas, dependiendo las características, el por qué se fusiona, ¿sí? En algunos momentos la fusión se hace para poder ampliar la empresa, ¿sí? Ya sea de ampliación de todo lo que es sus recursos, ¿sí? Para seguir trabajando a nivel nacional, a nivel internacional, pero se puede dar. Pero también la fusión se va a dividir en 2 elementos, una fusión voluntaria y una fusión forzosa, ¿sí? La voluntaria es que ambas empresas van a quedar de acuerdo y van a entrar a la fusión, ¿sí? Y la fusión forzosa es cuando existe una sociedad, diremos, tiene problemas económicos, está en quiebra, y se lo va a absorber la sociedad que está en buenas condiciones. Entonces, de esa manera nosotros decimos, ¿no? La voluntaria porque van a entrar de acuerdo, y la forzosa es porque no quiere que esa sociedad desaparezca, obligadamente se lo va a absorber la sociedad que nosotros vemos que tiene mayor estabilidad en todos sus recursos. Por ejemplo, nosotros hemos visto fusionarse el banco mercantil, antes era un banco mercantil, un solo banco, y el banco de Santa Cruz. Cada uno era un banco diferente. El banco de Santa Cruz, el banco de Santa Cruz en un momento ha tenido problemas económicos, ha entrado en quiebra, ¿sí? Como ha entrado en quiebra, jóvenes, ¿ya? Tenía mucha clientela, o sea, mucha, no, ¿cómo se dice? Mucha cartera de clientes, donde si se cerraba la sociedad, este Banco Santa Cruz, ¿qué pasaba con la cartera de sus clientes? Y en ese momento aparece el Banco Mercantil, que en ese momento tenía una posición económica favorable. Lo que hace es, para que no desaparezca el Banco de Santa Cruz de la Sierra, se lo absorbe, se fusiona, se lo absorbe y se fusiona y se vuelve en un solo banco. Por eso su nombre dice Banco Mercantil Santa Cruz, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo que podemos ver real, ¿sí? Hay muchos más, pero a eso se denomina fusión, ¿sí? Pero para hacer una fusión también tiene que establecerse en asamblea de socios. Ambas empresas, o las empresas que se van a fusionar, tienen que estar de acuerdo todos los socios. Y ese es el primer elemento. El segundo elemento, igualito. Si son 2 empresas que se van a fusionar, su balance general tiene que ser presentado a la asamblea de socios. Y si los valores de esos activos o de esos pasivos no son reales, ahí también se va a hacer reconocimiento de valor. Una vez que se hace el reconocimiento de valor, se hacen los ajustes. Y como tercer elemento, se va a fusionar, ¿ya?, a la nueva empresa. Todos los activos vamos a enviar a la nueva empresa. De la empresa 1 y de la empresa 2, lo vamos a llevar a la nueva empresa. Y se va a fusionar solamente, ya no va a ser, diremos, sociedad colectiva o empresa 1, empresa 2, ¿no? Sino empresa única va a ser, se va a fusionar, ¿no? Entonces a eso se denomina fusión. ¿Y qué es la disolución y la liquidación? ¿Sí? Así como un día las empresas inician sus actividades, también las empresas terminan en algún momento de realizar sus actividades, ya sea ya sea por el tiempo que se ha establecido en algún momento, dicen en el acta de constitución, indica el tiempo de duración de la empresa, 20 años. En muchos casos cumplen los 20 años
y después de cumplir los 20 años lo cierran, ¿no? Entonces, por ese lado, se disuelve la empresa. En otros casos, se disuelve por problemas de quiebra, por problemas financieros, se disuelve, ¿no? ¿Qué quiere decir disolución? Es la toma de decisión de que la empresa va a hacer un acto de sus operaciones. ¿Sí? Señores, nuestra sociedad ya no va más, vamos a cerrar operaciones y esa es la primera etapa, ¿sí? Donde toma la decisión de que ya no va más, nuestras operaciones se quedarán ahí. Y pasa a una etapa de liquidación posterior. Una vez que han decidido que las operaciones no van, todos los bienes que existen dentro de la empresa se tiene que liquidar, ¿sí? Se tiene que disponer. ¿Con el propósito de qué? De rescatar el capital invertido, ¿sí? Entonces, en este elemento también, de la misma manera, ¿no? La disolución se va a dar y la liquidación. Para la liquidación van a conformar una comisión liquidadora, ¿sí? Esa comisión liquidadora va a tener que disponer cada bien que existe. Si tiene un vehículo que costaba en 1.000, no lo va a vender en 1.000, porque sigue funcionando. Va a tener que hacer su reconocimiento de valor y lo va a dar al valor del mercado. Va a haber una utilidad al final y eso se va a distribuir entre todos. Va a devolver el capital y lo restante que va a ser utilidad va a distribuir entre todos los socios, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros entendemos la disolución, el acto de operaciones, y la liquidación es la disposición de los bienes hasta que no tenga ni un objeto la empresa y haya terminado de vender todo, entregar los capitales, entregar las ganancias, entregar las deudas y ahí termina esta empresa, ya no existe posteriormente. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender la sociedad escolar, la contabilidad de sociedades que hemos estudiado desde su constitución hasta su disolución y liquidación, ¿sí? Al margen de esto tenemos las agencias y sucursales. En realidad eso es parte, diremos, de una descentralización exclusivamente de la parte contable, dependiendo mucho qué es una agencia y qué es una sucursal, ¿no? Una agencia es una entidad o una unidad, ¿ya? Donde, si bien diremos, maneja productos de una empresa, pero su administración es independiente, ¿sí? Pero en las sucursales, sí o sí, directamente depende de la sociedad, porque su administración se centraliza en la cuestión contable, en la empresa, en la oficina central, ¿no? Entonces, mientras en las agencias son unidades productivas o de comercio que son independientes. Su contabilidad lo maneja de manera independiente, ¿no? Entonces, eso es lo que diremos a nivel general. Podemos hablar respecto a todo lo que en realidad es contabilidad de sociedades. No sé si tuvieran alguna pregunta. No sé si se les ha un poquito ha hecho recordar de todo lo que han visto. ¿Se durmieron? Está claro, Lisa, no sé. Está claro, Bien. Lice. Gracias, Lice. Bien, entonces ya tenemos esos insumos, ya tenemos para poder hacer práctica. Nosotros nos vamos a ver esta noche a las 10 de la noche, 7 de la noche. 7 de la noche. 7 de la noche. Escúchenme, todas las sociedades tienen su distribución de utilidades, ¿sí? Esa distribución de utilidades jóvenes, dependiendo mucho al tipo de sociedad, se va a distribuir, ¿sí? Voy a terminar con esto. En sociedades colectivas hay 5 formas de distribución de utilidades.
quiero que tomen los 5 tipos de distribución de utilidades. Dentro de esta distribución de utilidades, jóvenes, tenemos la distribución de utilidades en proporción al capital invertido, ¿sí? Según el capital invertido. La distribución de utilidades también tenemos de acuerdo a la participación en la administración. Tenemos la distribución de utilidades según interés, ya sea de acuerdo al capital o de acuerdo a las utilidades. Tenemos la distribución de utilidades en proporción al promedio de capital jóvenes, ¿sí? Entonces tenemos esas 5 formas de distribución y nosotros esta tarde lo vamos a ir a desarrollar en un ejercicio, ¿sí? Y pedirles, jóvenes, que sí o sí ustedes tienen que haber y estar conscientes cómo se arma un estado financiero, ¿sí? Puede ser que se les dé los saldos de las diferentes cuentas y les digan, señores, realicen el estado financiero y si existe utilidad, distribuya esas utilidades en las siguientes formas. Les puede dar diferentes formas, pero de esa manera nosotros vamos a ir estudiando esta tarde. ¿Ya? Entonces, jóvenes, estaríamos viendo a las 7 de la noche. Dime, adelante. Una consulta, licenciado, no pedirle, agradecerle por la predisposición que tiene para enseñarnos. Muchas gracias, licenciado. Pedirle, no sé si sería mucha molestia facilitarnos este material que nos está mostrando en diapositivas, por favor, licenciado, para que podamos repasar un poco más. Ya, está bien. Les voy a pasar. Es todo lo que en realidad vamos haciendo, ¿no? No hay problema, voy a enviarlos. Muchas gracias, licenciado. Pero Sí, por favor, licenciado. Muchas gracias por el comprendimiento, licenciado. Para la tarde también, sí. Muchas gracias, licenciado. Listo. Entonces, estamos viendo a la tarde, jóvenes. Vayan a aprovechar el tiempo. ¿Ya? Hablamos.